Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. El día de hoy, continuando con nuestro estudio del pensamiento y las ideas políticas a través de la historia, les traemos el pensamiento político del Renacimiento y sus principales expositores. Recordemos que eh, este pensamiento hubo una transformación de este pensamiento medieval. Recordemos que ese pensamiento medieval era más teocéntrico, se centraba en Dios y la religión. Todo giraba, incluido el gobierno, basado pues en la voluntad divina. Los reyes gobernaban porque pues así era la voluntad. Ya para el Renacimiento, hay una transformación de este pensamiento. Todo, mm, ya se ubica más al ser humano como el centro de todo pensamiento. Es más humanista y se crea el Estado, hay un surgimiento del Estado moderno y también una transformación de esa visión o de ese pensamiento del poder, de la autoridad bueno, de la libertad en toda Europa moderna. Como un contexto histórico del Renacimiento tenemos que se creó alrededor del siglo XV y del siglo XVI. Nacen los estados nacionales. Es importante este dato porque los estados nacionales, recordemos que en la época medieval era todo por señores feudales. Cada feudal tenía su gobierno y su ejército, pero ya con el nacimiento del Estado moderno, donde nacen los estados nacionales, quiere decir que los reyes logran concentrar todo el poder para crear un territorio con un solo gobierno, una sola ley, una sola identidad común. Y pues hay una ruptura del pensamiento de la iglesia con la parte política y hay un auge del humanismo político. Los como principales aspectos del pensamiento político, tenemos que es más pues surge este término, antropocentrismo. El ser humano es el centro de la vida política. Entonces, el pensamiento va dirigido a, a entender, bueno, cómo el ser humano es el centro de la sociedad. Tenemos, hay una separación, bueno, ya habíamos hablado de que hay una separación la iglesia y entre la iglesia la parte política. También surge el realismo político. Este término es muy importante porque pues ahí se basa que todo, todo lo estudia de pues, cómo es en realidad la política. Hay una separación y no como debería ser según la moral, sino se estudia lo político desde la realidad, como es. Eh, Según el realismo político, todo el, todo pues el gobernante tiene que hacer lo que tenga que hacer para mantener y conservar el poder. Esto en términos, eh, podría ser o sea, van a tener que tomar decisiones duras, van a tener que tomar decisiones poco éticas o aliarse a través de engaños, todo con el fin de conservar el poder y mantenerlo dentro de su estado. Uno de los principales, mm, Uno de los principales exponentes de este realismo político, bueno, el que inició todo esto es el señor Nicolás Maquiavelo, considerado como el padre del pensamiento político moderno. Introduce pues esta situación, según Maquiavelo dice que sí o sí tiene que haber una separación entre la moral y lo político. Sí o sí lo tiene que hacer para él poder cumplir su misión, que es conservar y mantener el poder. También nos dice que el fin
justifica los medios, no importa lo que tenga que hacer para lograr, para lograr mantener lo que él cree que así debe ser. Separa la política de la moral y pues uno de sus grandes obras principales es El Príncipe y discurso sobre la primera década de Tito Livio. Voy a dar paso entonces a mi compañera Vanessa. Ella nos va a seguir explicando sobre nuestros demás expositores del pensamiento del Renacimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, continuando con la presentación de mi compañera Fabiola, me presento, soy Vanessa Rojas y en esta diapositiva tenemos a Tomás Moro, quien simbolizaba el ideal humanista. En su obra Utopía, Moro imagina a una sociedad basada en la igualdad, la justicia y el bien común. Granada lo describe como un pensador que antepone la moral al poder y que concibe al Estado como instrumento del bienestar colectivo. Según Perino, Moro fue un crítico profundo de la corrupción política y de la desigualdad de su época. Su pensamiento inspiró la idea moderna de que el poder debe servir a la sociedad y no dominarla. En esta diapositiva encontramos a Erasmo de Rotterdam, quien representa el humanismo cristiano, una corriente que buscaba reconciliar la fe con la razón. En su Elogio de la locura denuncia los abusos de la Iglesia y llama a una reforma moral del poder. Para Castillo Herrera, Erasmo propone que la autoridad debe basarse en la prudencia, la educación y la virtud del gobernante. Asimismo, se subraya que en su pensamiento influyó en el desarrollo posterior del pensamiento liberal y en la idea de una política moralmente responsable. En otras palabras, Erasmo no rechaza la religión, pero propone que el gobernante sea un hombre sabio y justo y que esté guiado por la razón y no por la violencia. Otros exponentes del pensamiento político renacentista, además de estos tres grandes pensadores, obviamente tenemos que el Renacimiento dio origen a otras figuras fundamentales, como Jean Bodin, según Castillo Herrera, quien formuló el concepto de soberanía, defendiendo que el rey debía tener autoridad absoluta, pero limitada por la ley natural. Francisco de Vitoria, miembro de la Escuela de Salamanca, es considerado como uno de los fundadores del derecho internacional moderno, pues defendió los derechos naturales de todos los pueblos. Asimismo tenemos a Juan Gines de Sepúlveda y Leonardo Bruni. También aportaron al desarrollo del pensamiento político desde el humanismo y la razón. En conjunto, podemos decir que estas ideas impulsaron una nueva reforma de entender la política como una disciplina racional, jurídica y científica. La importancia del pensamiento político renacentista. El pensamiento político del Renacimiento cambió para siempre la historia del poder, porque gracias a estos autores se estableció la idea del Estado soberano y la autonomía del pensamiento político frente a la religión. Perino sostiene que la razón, la libertad y la participación ciudadana se convirtieron en los pilares del nuevo orden político. Filgueira Lima coinciden en que este legado inspiró a los pensadores posteriores como Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. En síntesis, podemos decir que el Renacimiento no solo reformó la filosofía política, sino que sentó las bases de las democracias modernas y del pensamiento que predomina actualmente. Legado en la política contemporánea. Las ideas políticas del Renacimiento transformaron para siempre la manera de concebir el poder. Gracias a estos pensadores se afianzó la noción del Estado como una institución soberana, donde el gobierno se justifica por la razón y no por la fe. El legado inspiró las teorías del contrato social y la soberanía popular que más tarde desarrollarían Hobbes, Locke y Rousseau. En la actualidad, los debates sobre la ética del poder, la legitimidad del Estado o la libertad individual todavía encuentran sus raíces en este pensamiento renacentista.
Y como conclusiones, podemos decir que el pensamiento político del renacentismo marcó el paso definitivo a la modernidad. Maquiavelo, Moro y Erasmo, cada uno desde su perspectiva, transformaron la forma de entender el poder, unos desde la realidad, otros desde la moral y la virtud. Como resume Díez Yáñez, la gran lección del Renacimiento fue que el ser humano es capaz de gobernar con razón, crear justicia y construir su propio destino. Hoy en día, sus ideas siguen vigentes en la reflexión sobre el liderazgo, la ética pública y la legitimidad del poder. En pocas palabras, el Renacimiento nos enseñó que gobernar también es un acto de razón y de virtud. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado y a continuación tenemos las referencias de donde nosotros consultamos esta información que les presentamos. Muchas gracias.